Hola a todos mis queridos amantes del entretenimiento y las historias fascinantes. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desgranamos las vidas, los romances y los misterios de nuestras celebridades favoritas. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a despertar su curiosidad y su romanticismo: Mert y Afra. ¿Tuvieron un paseo de ensueño por París? ¿Fue un romance real, puro y apasionado, o tal vez una elaborada jugada de relaciones públicas, pura ficción? Eso es lo que vamos a intentar descifrar juntos en este vídeo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, analizar las imágenes, las declaraciones y quizás, solo quizás, lleguemos a una conclusión que nos deje soñando o reflexionando. Pero antes de que nos lancemos de lleno en este parisino cuento de hadas, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles este tipo de contenido tan especial y a crecer como comunidad. No se pierdan nada de lo que tenemos para ofrecer. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí, Mert y Afra. Las redes sociales explotaron, los portales de noticias de espectáculos no paraban de publicar, y los fans se dividían entre la euforia y la duda. Un viaje a París, la ciudad del amor, capturado en fotografías y vídeos que parecían sacados de una película romántica. Mert Yalnkaya, el carismático actor, y Afra Saraolu, la deslumbrante actriz, juntos, paseando por las calles adoquinadas, compartiendo miradas cómplices frente a la Torre Eiffel, disfrutando de cenas que alimentaron la imaginación de miles de seguidores. Las imágenes eran innegablemente románticas. Vimos a Mert y Afra tomados de la mano mientras caminaban por el Pont des Arts, con el Sena de fondo. En otra instantánea, estaban compartiendo un café en una terraza típica parisina, sus rostros iluminados por la luz dorada del atardecer. Y qué decir de la foto que los mostraba riendo con la majestuosa Notre Dame como testigo silente. Cada detalle parecía estar cuidadosamente orquestado para transmitir una historia de amor, de conexión profunda, de esos momentos únicos que solo la capital francesa parece poder inspirar. Este despliegue visual no fue casual. París, con su aura de romance inquebrantable, se convirtió en el telón de fondo perfecto para cualquier narrativa de amor. La elección de la ciudad no fue menor. Es un cliché romántico por excelencia, un escenario que evoca instantáneamente sentimientos de pasión, complicidad y momentos inolvidables. Para Mert y Afra, o para quienes orquestaron esta aparición pública, París ofreció una plataforma ideal para tejer una historia que resonara con las aspiraciones románticas de su público. Pero como siempre en el mundo del espectáculo, y más aún cuando involucra a figuras tan públicas como Mert y Afra, la pregunta inevitable surge: ¿es todo lo que parece? ¿Fue este paseo por París un capítulo real en la historia de su relación, o fue más bien un elaborado guión, una construcción para alimentar el interés público y fortalecer su imagen como pareja mediática? Analicemos los elementos. Por un lado, están las señales inequívocas de romance. La forma en que se miraban, la cercanía física, las sonrisas genuinas que parecían emanar de lo más profundo de sus corazones. Para muchos, estas imágenes eran la prueba irrefutable de un amor floreciente. La química entre ellos era palpable y la elección de París como escenario solo magnificaba esa sensación de cuento de hadas. Era fácil dejarse llevar por la magia, por la idea de que dos jóvenes talentosos y exitosos habían encontrado el amor en uno de los lugares más románticos del mundo. La manera en que sus manos se entrelazaban, el modo en que sus miradas se sostenían, la aparente espontaneidad de sus risas, todo ello sumaba a la creación de una imagen de autenticidad. Los fans de Mert y Afra, que son legión, no tardaron en reaccionar con entusiasmo. Los comentarios en redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de deseos de felicidad eterna, y de admiración por la pareja. Para ellos, este viaje era la confirmación de sus esperanzas, la validación de la química que siempre habían percibido entre los actores. Había una energía positiva, una ilusión colectiva que se transmitía a través de cada like y cada share. Las comunidades de fans se movilizaron, creando fanarts, editando vídeos y especulando sobre los próximos pasos de la pareja. Era un torbellino de emociones positivas, una validación del poder de la conexión entre sus ídolos. Sin embargo, no podemos ignorar el lado pragmático de las cosas. Vivimos en una era donde la imagen pública lo es todo. Las relaciones de las celebridades a menudo se convierten en herramientas de marketing, en estrategias para mantener la relevancia y el interés de los medios. Podría ser que este paseo de ensueño fuera precisamente eso, un paseo planeado con fines publicitarios. Pensemos en las implicaciones.
Si Mert y Afra estaban construyendo una relación pública, un romance que generara titulares y mantuviera a sus seguidores enganchados, París sería el escenario perfecto. Una ciudad icónica, sinónimo de amor, que automáticamente añade un aura de romanticismo a cualquier historia. Los fotógrafos profesionales, las poses estudiadas, las entrevistas cuidadosamente medidas, todo podría ser parte de un plan mayor. La propia industria del entretenimiento se nutre de estas narrativas, y las parejas que proyectan una imagen de amor duradero y exitoso a menudo gozan de una mayor proyección mediática y comercial. Los rumores sobre su relación ya circulaban desde hacía tiempo, y un viaje tan público y visualmente impactante a París podría haber sido una forma deliberada de confirmar esos rumores, de darles una imagen tangible que los fans pudieran creer y que, a su vez, generara un buzz mediático positivo. A veces en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción se difumina tanto que es difícil discernir dónde termina una y empieza la otra. El arte de la especulación se convierte en un deporte popular, y los fans se convierten en detectives incansables. Hay que considerar también la naturaleza de la industria del entretenimiento. Las parejas que trabajan juntas en proyectos a menudo desarrollan una conexión, y a veces esa conexión trasciende la pantalla. Pero también es cierto que en ocasiones, esa conexión se exagera o se utiliza para promocionar un proyecto. ¿Estaban Mert y Afra promocionando algo más que su posible romance? ¿Quizás un nuevo proyecto en común? Si bien no se anunciaba nada específico, la exposición mediática generada por un supuesto romance podría ser el preludio perfecto para el lanzamiento de una nueva colaboración artística, capitalizando la atención generada. Las declaraciones oficiales de ambos, o la falta de ellas, también juegan un papel importante en este misterio. Si bien las imágenes hablaban por sí solas para muchos, ¿hubo alguna confirmación directa de que estaban en París como pareja, o simplemente se les vio juntos? La ambigüedad puede ser una herramienta poderosa. Permite que el público imagine lo que quiere imaginar, que crea la narrativa que más le atraiga. Esta falta de declaración explícita, lejos de ser un obstáculo, puede ser una estrategia calculada para mantener el interés y permitir que la imaginación colectiva haga el resto. Por otro lado, y esto es importante, no hay pruebas concretas de que todo fuera una farsa. Podríamos estar ante un amor genuino que, por circunstancias de su fama, se ha visto expuesto al escrutinio público. Quizás disfrutaron de un viaje romántico y las cámaras capturaron momentos de felicidad auténtica. La presión de mantener una imagen pública puede ser inmensa, y es posible que, a pesar de ello, hayan decidido compartir algunos de sus momentos más íntimos con sus seguidores. El deseo de vivir un romance privado en un espacio público, pero a la vez cuidadosamente curado para la proyección, es un equilibrio delicado. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Quizás hubo romance, una conexión real, pero también un entendimiento implícito de cómo ciertos momentos, capturados de manera estratégica, podían beneficiar sus carreras y mantener viva la llama de la fascinación de sus fans. O quizás simplemente se permitieron vivir un sueño en París, sin importar las miracas o las interpretaciones, simplemente disfrutando de la compañía mutua en un lugar mágico. Es plausible que la realidad sea una compleja amalgama de emociones auténticas y decisiones estratégicas de imagen pública. La industria del entretenimiento es un ecosistema donde lo personal y lo profesional a menudo se entrelazan de maneras fascinantes y a veces ambiguas. Lo cierto es que este paseo de ensueño por París, ya sea amor o ficción, ha logrado capturar nuestra atención y alimentar nuestra imaginación. Nos ha hecho soñar con historias de amor en escenarios idílicos y nos ha recordado lo seductora que puede ser la vida de las celebridades, llena de glamour, misterio y, por supuesto, romance. La capacidad de estas apariciones para inspirar fantasía y debate es una prueba de su impacto cultural. Entonces, para resumir un poco lo que hemos desgranado hoy, hemos explorado la posibilidad de que el paseo de Mert y Afra por París haya sido un genuino despliegue de amor, evidenciado por las imágenes románticas y la química aparente. Hemos analizado cómo la elección de París como escenario intensificó esa percepción de cuento de hadas, resonando con el público y generando una ola de entusiasmo entre sus seguidores más fervientes. Al mismo tiempo hemos considerado la perspectiva de que en el mundo del espectáculo, la imagen y la estrategia de marketing pueden jugar un papel crucial, haciendo que estos momentos parezcan cuidadosamente orquestados para capitalizar la atención y mantener la relevancia mediática. La ambigüedad de las declaraciones
Ciones oficiales, la naturaleza de la industria y la posibilidad de que se estuviera promocionando algún proyecto paralelo también han sido puntos clave en nuestro análisis. La verdad, como a menudo sucede, podría ser una mezcla de ambas cosas, o simplemente, una historia que cada uno de nosotros elige creer basándose en las pistas disponibles y nuestras propias interpretaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Mert y Afra y su misterioso viaje parisino. Han sido momentos que han dado mucho de qué hablar, y eso, en sí mismo, ya es una señal de su poder mediático. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue un paseo de ensueño impulsado por el amor, o una astuta jugada de relaciones públicas? ¿Piensan que su relación es real o una construcción mediática? ¿Hay algún detalle que les haya parecido especialmente revelador o sospechoso? Dejen sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan vibrante y enriquecedora. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir disfrutando de este tipo de contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que disfrutan de las historias de celebridades, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas, donde seguiremos desentrañando los secretos del mundo del espectáculo. Gracias de nuevo por estar ahí, y hasta la próxima aventura. Adiós.